Chiapas en semáforo verde y Guatemala en estado de calamidad. Has de saber que el gobierno de Guatemala estableció un nuevo toque de queda en todo el país con un horario de 10 a 4. Esta medida pretende frenar toda la alerta que está viviendo ese país por efectos de la pandemia. La tercera ola llegó a Guatemala. Paradójicamente, de manera tal vez probablemente en extremo irresponsable, el gobierno mexicano nos da a conocer un semáforo que no tiene ni pies ni cabeza, tal vez probablemente no tiene pies ni cabeza, porque el estado que está en verde hace colindancia con un país como Guatemala que está en alerta, en estado de calamidad. Has de saber que Guatemala tiene 956 kilómetros de frontera con México. Por lo tanto, es imposible separar el estado, nuestro país México, con Guatemala. Somos vecinos. 956 kilómetros de frontera son demasiados y hay que tomarlos en cuenta. Además, has de saber que los puestos fronterizos tienen escasa vigilancia. No hay en realidad personal suficiente para supervisar la frontera sur. De hecho, es una de las más porosas en el mundo. Cualquier persona puede entrar y salir a su libre voluntad en el momento que quiera. Por lo tanto, es inexacto la forma en que se están publicando todos los indicadores, desde el ENIG, el de Coneval y estos del semáforo. Todos los indicadores, si bien los de los organismos autónomos hay que aplaudir, que de alguna manera están reflejando la realidad, estos en el sentido de la salud no reflejan en lo más mínimo, tal vez probablemente, la evidencia que ocurre a cada momento en nuestro país. Tú sabes que hay un exceso de personas fallecidas, el cual se acerca ya a 800,000, pero las cifras oficiales no se actualizan. ¿Por qué? Habría que preguntarnos el por qué no se hace esa actualización. Ahora, el semáforo de riesgo que se publicó del 9 al 22 de agosto sigue señalando a Chiapas, al estado mexicano de Chiapas en verde, y a los colindantes en amarillo. O sea, quisiera decirse que van por muy buen pronóstico, lo cual no refleja las cifras que se evidencian desde el punto de vista de las mismas instituciones. Tú puedes consultar los datos del exceso de mortalidad, que es la única cifra que se dispone para evaluar de manera concienzada la realidad. Cualquier otra cifra sabemos que es inexacta. Incluso el índice nacional de precios al consumidor, sirva a manera de ejemplo, no está reflejando la subida de todos los productos alimenticios, por poner un ejemplo, por citar un ejemplo, porque los incrementos van más allá de únicamente los alimentos. Las necesidades básicas son la necesidad de vivienda, la necesidad de salud, la necesidad de educación, con un absurdo de una carta compromiso, sirva a manera de ejemplo, para lavarse las manos. Pero regresando a esto que es el objeto del video, el por qué está en verde Chiapas si Guatemala, el vecino país, está en alerta. El presidente Yamatei de Guatemala manifestó que no podía ser la excepción en comparación con otros países que mantienen restricciones para frenar el aumento de personas y que estas personas puedan llegar a enfermar a alguien más, haciendo énfasis, contrario a México, en niños, ojo, en niños y en jóvenes. Y Guatemala está estudiando aplicar la vacunación a niños y a jóvenes menores de edad, contrario a la política establecida hasta este momento. Esperemos cambie, esperemos reflexionen y se autorice la vacunación a los menores de 18 en la República Mexicana. En Guatemala quedaron prohibidas las reuniones y los espectáculos públicos. Por otra parte, habrá puestos fronterizos para vigilar la entrada de México a Guatemala. Fíjense bien, Chiapas está en verde, sin embargo, Guatemala va a fortalecer su frontera para que no vengan personas de México. He ahí lo significativo y lo que contradice las políticas aplicadas hasta este momento por parte del gobierno federal mexicano. Yamatei, como un jefe de estado responsable y que atiende a su pueblo, representa a él la unidad nacional e invitó a que tomaran con seriedad el momento que se está viviendo en ese país. Contrario, un mensaje de unidad
y de afecto hacia sus conciudadanos, que son sus gobernados. Les hablo de Guatemala, un país con una política muy distinta a la que se está aplicando hoy en día en México, pero que de alguna manera nos pone el ejemplo y nos debe hacer reflexionar en si están haciendo bien o no las cosas, pero se puede corregir el rumbo. Chiapas no debe seguir en verde, sirva manera de ejemplo y así el resto del país. Ahora bien, como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.